para que recuperásemos un reino. Y esto de que Jesús murió para que nosotros recuperásemos un reino, esto no es fácil. Jesús, cuando estaba allí en el monte, cuando estaba Jesús orando, Jesús era de carne y hueso, como nosotros. Él sabía el propósito, él sabía su propósito, él sabía para qué había nacido. Jesús, cuando estuvo con Pilato, que le dijo Pilato, entonces tú eres el rey de los judíos, le dijo Jesús, yo para esto nací, para esto nací. Jesús, cuando estuvo ahí con su padre, orando con su padre, Jesús estaba en una angustia. Dice la escritura que Jesús se angustió, y claro que se angustiaba. Jesús sentía el piquete de hormiga, sentía el pellizco, sentía el golpe como tú y como yo. Imagínate, él ya sabía en lo espiritual lo que le iba a suceder, pero Jesús tenía que cumplir esa misión que a veces nosotros no estamos capaces de cumplir, y a nosotros no nos van a crucificar, a nosotros no nos van a azotar, a nosotros no nos van a apedrear. Y cuando nosotros sabemos nuestra misión aquí en la tierra, a veces tenemos flojera, a veces tenemos apatía, sabemos, muchos de nosotros sabemos para qué hemos sido llamados, y aún así queremos hacer las cosas, servirle al Señor. Porque mira, no es un servicio que le estás haciendo a la comunidad aparte, es un servicio que le estás haciendo al Rey de Reyes y Señoras y Señores. Cuando tú dices, yo nací para predicar, yo nací para evangelizar, yo nací para consolar, yo nací para ser un buen ingeniero, yo nací para ser un contador tan intachable, yo nací para eso. Todos tenemos una misión, todos tenemos un propósito de vida. Si no has descubierto tu propósito de vida, créeme, no sabes para dónde vas. Tienes que saber para dónde vas, porque lo peor que se puede hacer es errar, ir hacia un lado, y verdaderamente el Señor no te quiere para allá, te quiere para otro lado, y tú crees que vas en la dirección correcta. Cuando nuestros pensamientos se alinean a los pensamientos de Dios, entonces estamos en la voluntad de Dios. Dice la escritura, Señor, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cuando Jesús estuvo allí en Getsemaní y estaba orando al Señor, sus pensamientos se estaban queriendo alinear con los pensamientos de su Padre, porque Jesús, dice la escritura, que tuvo temor y dijo, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo, que se haga como tú. ¿Por qué? Porque Jesús ya había estado planificado desde antes de la creación del mundo para que viniera en este tiempo a salvarte a ti y a mí. Amén. Y fíjese, todo esto se trata de fe, todo esto se trata de creer que verdaderamente podemos hacer las cosas como Él lo decretó, como Él lo diseñó, para lo que Él nos enseñó. En esta semana pasada estaba viendo una película sobre la vida de Jesús, y muchas cosas no me gustaron, pero algo que me llamó muchísimo la atención es cuando lo hacen muy verdadero, pues sí, muy bien hecho está ese momento donde está Jesús caminando en el agua y está el mar tremendo, hay unas olas tremendas, hay una tormenta tremenda, increíble en el mar, y Jesús aparece y los demás, los apóstoles lo ven a Jesús y dicen, es un fantasma,
y dice Jesús, no teman, soy yo. Y le dice Pedro, si eres tú, Señor, manda que yo camine en el agua. Entonces Jesús levanta las manos y el mar se apacigua, el mar se tranquiliza. Entonces baja Pedro de la barca y empieza a caminar. Pero los apóstoles que están en la barca con Pedro le empiezan a decir, no vas a poder, te vas a morir, no vayas, y esto, y lo otro. Y les empieza Pedro, el alma, se le empieza a Pedro a inflamar ¿de qué? De oscuridad, de cosas negativas. ¿Quién estaba delante de él? Jesús. A Jesús ya lo habían visto levantar a Lázaro. Y cuando quitaron la piedra, ha de haber gemido ahí. Tenía 4 días de muerto y estaba en descomposición. Y aún así, Jesús le dijo con autoridad, Lázaro, sal fuera. Ya lo habían visto levantar a Lázaro. Ya lo habían visto levantar al paralítico. Ya lo habían visto sacar demonios. Ya a Jesús lo habían visto multiplicar los panes y los peces, los apóstoles. Y estando enfrente de ellos, le dice a Pedro, no vas a poder. Estaba mandándole Jesús que viniera. Empieza Pedro a caminar en el agua y se empieza Pedro a hundir. ¿Por qué? Por la incredulidad, por la inseguridad que le entró del mundo en el corazón. Por eso el Señor ha establecido una plataforma profética, una plataforma en nuestros pies, bajo nuestros pies, para que ahí nos movamos. Oye, la muerte de Jesús no fue cualquier cosa. Él nos hizo gobernantes, nos hizo administradores, corregentes juntamente con Él. Él nos hizo, no nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Él nos dio autoridad, Él nos dio el poder. No estoy diciendo poder, Él nos dio el poder, porque su espíritu es el que llevamos dentro de nosotros. Entonces, si nosotros tenemos todo eso que Jesús nos dio, y tenlo por seguro que pasan semanas y semanas y no intentas ni siquiera ponerle a alguien la mano encima a ver si sana. Y ellos lo tuvieron, nosotros estamos obrando por fe, porque a Jesús no lo vemos, porque al Padre Celestial no lo vemos, al Espíritu Santo lo sentimos, es el que nos guía, es el que nos habla. Pero fíjate qué importante es esto, movernos por fe. El Señor nos dio el don de la fe. Ese es un don poderoso, pero cómo la desarrollas es problema de cada individuo. Tú sabes si crees o no crees. Tú sabes, como Pedro, como Juan, tú sabes si le das la autoridad a lo que te están murmurando en el oído o al poder de Jesús. Pedro hubiera podido haber caminado, llegar hasta donde estaba el maestro, por fe. ¿Por qué? Porque él se lo estaba mandando. Cuando Jesús les dijo a los demonios que se fueran al lago de cerdos, salieron los demonios de aquel hombre y se fueron al lago de cerdos. La palabra de Jesús tiene poder, es poder. Entonces, a nosotros nos delegó el poder con su espíritu. Esto es algo extraordinario. Cuando yo estaba viendo esa película, se me hicieron muchas cosas en la mente, en el corazón, y me dieron ganas de llorar, porque, ¿saben una cosa? No creemos. Si te pones a pensar, decimos, sí creo en esto, sí creo en lo otro, pero verdaderamente
tenemos el poder que Dios tenía. Créeme, nuestras vidas, nuestra condición sería otra. Y Dios no sufrió tanto, Jesús no padeció tanto como para que nosotros seamos hombres y mujeres de poca fe. ¿Qué le dijo a Pedro cuando se hundió? ¿Qué le dijo? Señor, Señor, rescátame porque me hundo. Le dijo, lo levantó Jesús y le dijo, hombre de poca fe. Y ya lo habían visto hacer milagros. Entonces, acompáñenme por favor a Mateo 26, 36. Mateo 26, 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, yo quiero que tú veas aquí que le dice, sentaos aquí, entre tanto que yo voy y oro. Esto de siéntate, de aquíétate, es porque los discípulos no podían hacer absolutamente nada. ¿Cómo debemos nosotros estar? Reposados, esperando. Los discípulos no podían hacer nada con el Padre y con el Hijo. Era una cosa entre el Padre y el Hijo. Por eso les dice Jesús, sentados, tranquilícense. Yo voy a orar. Yo voy a decidir. Yo soy el que va a hacer. Amados, todo está hecho. Nosotros lo único que tenemos que hacer es guardar, esperar reposadamente. A veces estamos desesperados, a veces estamos desesperadas por situaciones que estamos viviendo. Lo entiendo perfectamente, lo entiendo, como ser humano lo entiendo, pero hay un poder más grande que se mueve en lo que nos está pasando. Cuando estamos viviendo algo desesperado, cuando estamos viviendo algo, sobre todo lo económico, cuando nos atacan lo económico, cuando estamos viviendo ese tipo de cosas, que es por un momento, es una racha, como les digo, estamos tan desesperados que empezamos a hacer cosas por nosotros mismos y no esperamos que el Señor nos diga qué hacer. Empezamos a hacer aquí, empezamos a hacer allá, empezamos a hacer la lucha y no pedimos dirección. Cuando el Señor nos quiere sentados, esperando, es muy importante que no se nos hinche el alma para empezar a desesperarnos, a hacer, no, sentados, fíjate. En Mateo 25, 31, dice la Escritura, 25, 31 al 34, dice la Escritura. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las ¿qué? Todas las naciones, todo el mundo, todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas, no quiero que escuchen bien, y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda, las ovejas a su derecha, los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino ¿qué? Preparado. ¿El reino qué?
Preparado. ¿El reino qué? Preparado. Preparado. ¿Para quiénes? Para vosotros. Para nosotros. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación. Desde la fundación del mundo. Fíjate, Jesús no vino únicamente cuando viene la mujer a pedirle a Jesús. Es que esto es glorioso. Cuando viene la mujer a pedirle a Jesús que su hija estaba endemoniada, que fuera por favor a sanar a su hija, porque su hija la estaban sacudiendo los demonios, le dice Jesús: es que yo he venido al pueblo de Israel. Jesús vino a los suyos y a los suyos, al pueblo de Israel. Y le dice la mujer, le dice: Señor, porque le dice Jesús, no es correcto que yo le dé la comida a los impíos, a los fariseos, a los incrédulos. Y le dice la mujer: pero también los fariseos también recogen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y Jesús le dice a la mujer: ¿quién has dicho? Hágase como tú quieras. Fíjate, todo se trata de creer, todo se trata de fe. Aquí Jesús viene al pueblo de Israel, a levantar al pueblo de Israel, a sacarlo de la cautividad. Pero como el pueblo de Israel no acepta a Jesús, entonces por eso nosotros, que no somos israelitas, entramos a todo el mundo. Entonces el Señor empezó a decir: estas son mis ovejas, porque mis ovejas escuchan ¿qué? Mi voz. No únicamente los de Israel empezaron a escuchar la voz de Jesús, sino también aquellos que no eran del pueblo de Israel empezaron a creer en Jesús, y se extendió el reino del Señor. A eso vino Jesús, a establecer su reino, primeramente en su casa con los israelitas. Pero como el Señor vino a los suyos y los suyos no le conocieron, el Señor extendió, para la gloria de Dios, extendió su reino ¿a quiénes? A nosotros, a los que no éramos judíos. Entonces, esto es glorioso cuando viene el Padre y cuando viene Jesús y muere en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, cuando toda la sangre de Jesús está siendo derramada por los pecados de todo el mundo. No está siendo derramada únicamente por los pecados del pueblo de Israel, está siendo derramada por los pecados de todo el mundo. Entonces, esto es glorioso cuando tú lo recibes, porque muchas veces nosotros leemos y decimos: ¡ay, qué padre! Y vemos una película y nos estamos llorando porque a Jesús lo están azotando, y eso nos provoca llanto, nos provoca tristeza. Pero la alegría de nosotros los creyentes es que Jesús ya no está en el madero, es que ahora habita en nosotros. Amén. Ahora habita en nosotros, para la gloria de su nombre. Habita en ti, en ti, en ti, en ti, en ti, en mí. Y ahí es donde el Cristo glorificado se quiere hacer manifiesto. Al Señor, si Jesús no hubiera resucitado, si Jesús no hubiera vencido la muerte, porque acuérdense que cuando estaba Cristo en la cruz, estaba crucificado, estaba Satanás ahí. Pensó Satanás que lo iba a vencer en la cruz del Calvario. Y aún así, Jesús resucita, porque ni la muerte pudo retener a Jesús. Así es. Así que lo venció.
Por eso cantamos, Cristo venció, Cristo venció, venció la muerte de cruz. Por eso estamos ahora tú y yo aquí, porque Él nos dio la vida eterna. Resucitamos juntamente con Cristo. Cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, porque venimos de una familia pecadora como Adán y Eva, cuando el Señor conocimos a Cristo, Él nos resucitó juntamente con Él. Porque una persona que está en Cristo, nueva criatura es. Juntamente con Cristo estamos resucitados. Así que yo le doy la gloria y la honra al Señor por este día tan maravilloso, por cada año que nos permite experimentar este día glorioso, porque cada año estamos esperando los creyentes este día extraordinario para darle la gloria, para darle la honra al Señor, porque verdaderamente debemos estar postrados, agradecidos, diciéndole, Señor, gracias por lo que hiciste hace más de 2000 años en la cruz por mí. Si Jesús no hubiera vencido la muerte de cruz, tú y yo no estuviéramos aquí. Simple y sencillamente. O estaríamos pagando todavía con la sangre de machos cabríos por un tiempo. ¿Cuánto tiempo? Era por un año. Cada año tendríamos que estar degollando los cabritos, los machos, para que nosotros pudiéramos ser perdonados por nuestros pecados. Pero Jesús entró una sola vez al lugar santísimo, una sola vez con su sangre sin mancha y sin arruga, para que tú y yo fuésemos perdonados de todos nuestros pecados. Y esto a mí se me hace glorioso. Yo le doy gracias al Señor porque Él pudo mirar la condición en la que yo estaba, en la que usted estaba, y pudo decir, no me interesa la condición en la que tú vives, no me interesa la condición en la que tú estás. Yo te quiero redimir. Yo quiero que tú estés sentado junto conmigo a la derecha de mi Padre, porque no te quiero como los cabritos, te quiero como la oveja de mis rebaños. Así que yo te voy a escoger a ti, porque tú vas a estar sentado a la derecha conmigo, juntamente en lugares celestiales. Y por eso le damos la gloria y le damos la honra al Señor, porque no nos escogió para la izquierda, nos escogió para estar sentados con Él a la derecha de mi Padre, en el nombre poderoso de su Hijo. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Mateo 26, 37 dice la Escritura. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Jesús estaba angustiado en gran manera. Y dice, entonces Jesús les dijo, mi alma, fíjese, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Otra vez Jesús les vuelve a decir por segunda vez que Él va a ir a orar al Padre y que ellos se queden velando ahí juntamente con Él, porque Jesús estaba tan entristecido hasta la muerte. Nosotros hemos estado entristecidos, créeme, pero ninguno de nosotros hemos sabido lo que nos va a pasar. A veces estamos angustiados por una enfermedad de un pariente, porque desahuciaron a fulanito, porque manganito murió, gloria a Dios, y se fue con el Señor, pero nunca hemos sabido lo que nos va a pasar mañana. ¿Cierto? Eso solamente lo sabe el Padre. Así que nunca nuestra alma ha estado angustiada hasta la muerte. Y ese día estaba Jesús angustiado hasta la muerte. Oiga, le digo, a Jesús si le picaba una hormiga, a Jesús le dolía. Era de carne y hueso como usted y yo. No más que era un ser espiritual totalmente. Era un hombre sin pecado. Era un hombre sin mancha, sin arruga. ¿Usted cree que las oraciones de Jesús allí en el Getsemaní no ha de haber sido, Padre,
tú me creaste para esto, yo no sé, pero yo no he hecho nada. Yo no he hecho nada. ¿Por qué tengo, Señor, que pagar este precio? Mira, Señor, mi angustia, lo que me van a hacer. Padre mío, ayúdame. ¿Usted cree que Jesús no estuvo diciéndole al Señor, Señor, si le dijo que pase esta copa, que pase este dolor, que pase este sacrificio, que pasen estas cadenas, que pase esta crucifixión? Padre, me va a doler mucho. Me va a doler mucho. Voy a desangrarme hasta quedarme sin una gota de sangre. ¿Cómo cree usted que estaba Jesús? Aunque fuera el Hijo de Dios, angustiado hasta la muerte. Pero él sabía que él tenía que cumplir un propósito. Y su propósito era redimir al mundo del pecado. Con su sangre, únicamente su sangre, podía levantar al mundo y darle redención y vida eterna. Mas sin embargo, dice el versículo 39. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Le vuelve a decir Jesús al Padre y le dice en el versículo 40: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? De ahí posiblemente saquen lo que tenemos que orar una hora. Posiblemente de aquí esté sacado que tenemos que orar una hora, porque Jesús les dijo: no pueden orar conmigo una hora. Así que cada quien disciérnalo como usted quiera. Y dice: velar y orar es muy importante. Eso es lo que está diciendo Jesús, es muy importante en el versículo 41. Dice: velar y orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Fíjate, es muy importante, porque cuando tú estás al pendiente en lo espiritual de qué está pasando en tu vida espiritual, por qué las cosas de tu vida terrenal se están pasando de esa manera, por qué me pasa esto, por qué me pasa lo otro, tenemos que estar pendientes. Y no quiere decir que te lo pases de rodillas y dándote de ti. Podemos estar lavando los trastos, podemos estar lavando el coche, podemos andar en la calle de compras, podemos ir manejando, podemos estar ahí en el empleo, podemos estar ahí en el negocio y podemos estar orando. Nuestros sentidos espirituales, hijos, tienen que estar despiertos. He estado predicando las semanas pasadas sobre las tinieblas, sobre la luz, sobre las tinieblas y la luz, sobre el reino de la oscuridad, sobre el reino de la ignorancia. Y acuérdense que Satanás en eso se basa, en los ignorantes. No por ignorancia, en los ignorantes. Así que Jesús dice: estén pendientes, oren y estén pendientes. La oración es poderosa, créeme, la oración del justo es poderosa. Por eso Satanás a veces quiere que te rindas en la oración. Y muchas veces cuando estás en la oración, cuando estás ahí hincado, yo no sé cómo hagas tu oración parado, yo a veces estoy parada, a veces estoy hincada, a veces estoy postrada, a veces estoy tirada, como Dios te dé a entender, como el Espíritu Santo te mueva. A veces viene el ataque del enemigo, como le decimos, y se te hace la cabeza como confusión y no tienes de qué orar. ¿Qué ha pasado? Quieres orar, pero no sabes ni qué orar. Quieres orar, pero no te sale nada. No sientes nada. ¿Qué ha pasado? Cuando te pase eso, ponte a orar, a adorar. Adora.
y empieza a fluir, y empieza a fluir, y empieza a fluir, y empieza a fluir. Por eso es muy importante que nos mantengamos despiertos. ¿Qué está pasando? ¿Qué es? ¿Qué el otro? Aquí, allá. Porque la carne es bien débil y es bien floja. El espíritu, en la verdad, quiere. Véase usted. A lo mejor hoy se nos hizo un poco difícil levantarnos una hora antes, ¿cierto? Porque la carne así es perezosa. Y el espíritu te está diciendo, hey, pon el reloj temprano, hey, ay sí, ahorita, hey, pon el reloj, no, sí, mañana. La carne así es. Por eso Jesús nos aconseja que tenemos que estar muy pendientes, velar y orar nuestra vida espiritual, nuestra vida y todo lo que te mueve a ti en el espíritu se va a reflejar en tu vida terrenal. Amén. Amén. Amén, iglesia. Amén. Bendito Dios. Sigue diciendo el versículo 41. Velad y orad para que no entréis, fíjate, en tentación. Aquí el Señor aquí te está dando un ejemplo. Para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. No te permitas dejar tentar. No te dejes tentar por la carne. Espiritualmente tú puedes, porque a Satanás lo tenemos bajo nuestros pies. Así que no permitas, como a Pedro, que te cuchicheen ahí en el oído. No puedes, no vas a poder, te vas a hundir. No permitas que te cuchichee esa voz del enemigo. No permitas que te cuchichee en el oído. No puedes, no sirves, eres un esto. No lo permitas. Si Jesús te eligió, si Jesús te escogió, y Jesús no vino a los sanos, Jesús vino a los enfermos para restaurar sus vidas, para restaurar los matrimonios, para restaurar y levantar al caído, darle vista a los ciegos espirituales, así para liberar a los presos, a los abatidos espirituales. A eso vino Jesús. Y el Señor quiere que nosotros eso lo hagamos. Por eso tenemos la autoridad para hacerlo. Liberar a la gente que está oprimida en las garras del enemigo. Esa autoridad tenemos. Ora por aquellas personas y echa aquel espíritu inmundo que los está aprisionando, échalos fuera de esas personas. Por eso murió Jesús, para darnos esa autoridad a nosotros. Amén. Amén. Bendito el Señor. Dice el versículo 42. Otra vez, y eran 3 veces, otra vez fue y oró, la segunda, y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, fíjate, sin que yo la tome, sin que yo la padezca, sin que yo la sufra, sin que me duela. ¿Qué no pudiera hacerse, Señor, de otra manera? Tú eres todopoderoso. ¿Qué no podías hacer de otra forma sin que mi sangre de todo mi cuerpo se vacíe, sin que me esclavicen, sin que me golpeen, sin que me crucifiquen? Y estamos hablando del Hijo de Dios. Cuando yo veo esto en la Escritura y me identifico, me puedo identificar con el olor de Jesús. Oigan, estoy más agradecida con Dios, más agradecida por todo lo que Él hizo, únicamente por rescatarnos de la clase de vida que estábamos sosteniendo. Por eso, cuando a veces no queremos, cuando a veces nos negamos, ¿saben qué es lo que estamos haciendo? Desechando lo que Jesús hizo por nosotros, porque somos unos malagradecidos. Jesús no quiere que le agradezcas,
hasta eso. Pero eso es lo que estamos haciendo. Somos malagradecidos. El ser humano así es. El ser humano es voluble. El ser humano a veces tiene ganas y a veces no tiene ganas. Jesús no. Jesús siempre está ahí para nosotros. Esto era por el Padre. Esto era una lucha interna que tenía Jesús en ese momento. Y dice la Escritura en el versículo 43: vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. A veces así están nuestros ojos, cargados de sueño. A veces no vemos lo que tenemos enfrente de nosotros. A veces no vemos la situación por la que está pasando el hermano, la hermana, y somos egoístas y no vemos el sufrimiento de la demás gente. Y únicamente nos enfocamos en que no me alcanza, en mi enfermedad, en que mi familia. Déjame te digo una cosa, lo que dice la Escritura. Dice la Escritura que es mejor dar que recibir. Cuando uno da a veces de lo que uno no tiene, es mejor. Te sientes por dentro inflamada de gozo, de dicha. ¿A quién le pasa algo así? Así es. Que a veces dices, ok, traigo tanto, pero te voy a dar tanto, tú esto y yo lo otro, y te sientes inflamada de dicha porque compartiste de lo que el Padre te provee para los demás. Eso es un gozo. Dar. ¿Qué es lo que damos? Lo que tenemos. Lo que tenemos, lo que podemos. Pero hay que compartir. No es únicamente para mí. Hay que compartir. Hay que dar. Y a veces estamos tan cegados que no vemos la necesidad de los demás. Pero ¿cómo podemos testificar nuestra vida de creyente si no hacemos lo que conviene? Sé hacer el bien, pero no lo hago, sino que hago lo que no quiero hacer. Eso es lo que hago. Entonces tenemos que aprender a hacer el bien. Amén. Quitarnos ese velo, esa venda de los ojos, ese cansancio de los ojos, ese adormecimiento, esos sueños pesados que no me permiten ver lo que está enfrente de mí. Amén. Dice el versículo 44: y dejándolos se fue de nuevo por tercera vez. Oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Por tercera vez. Oiga, yo voy de acuerdo que Jesús haya estado angustiado hasta la muerte y haya estado orándole al Padre, postrado con el Padre, y ok, me levanto, me sacudo, y ok, emprender la retirada, hacer lo que tengo que hacer. Pero no, Jesús fue por tercera vez, porque dice la Escritura que estaba angustiado hasta la muerte. Jesús en lo espiritual ya sabía lo que le iba a acontecer, lo que iba a padecer, lo que iba a sufrir. Por eso le dijo al Padre: no hay otra forma de que yo no beba esta copa. Y era el Hijo de Dios. Ahora póngase usted en su condición, en cada una de nuestras condiciones. A veces estamos pasando por, ya les dije, por rachas, por algo que va bien. Y a veces no queremos orar, nos entra la depresión, la tristeza porque no tenemos esto, porque no tenemos lo otro, porque no tenemos acá. Son rachas, hijos, son rachas que le pasan al ser humano. Algo muy importante que les dije ahorita, que tenemos que ser buenos administradores de nuestro tiempo, de nuestras finanzas, de todo lo que Dios nos da. El tiempo no se recupera. El tiempo no se recupera. Valoren el tiempo. Si usted lo citan en alguna parte a las 10 de la mañana, usted esté a las 10 de la mañana. Porque ese tiempo, si usted pierde algo de 15 minutos, de 20 minutos, eso no lo va a recuperar jamás.
tenemos que ser buenos administradores de todo lo que Dios nos da. El Señor nos dio la salvación y nos dio la vida eterna y nos dio poder, nos dio jerarquía, nos ha abierto los cielos. Vamos a administrarlos bien para gloria de su nombre. Amén. Que no sea hoy como un día más, que no pase este día como un día más. El que, sí, pues es Semana Santa y Jesús murió, resucitó al tercer día. No, vívalo usted intensamente, porque hoy no es un día común y corriente. Hoy murió, ayer murió, y hoy resucitó al que a usted le dio vida eterna. Así que glorifique su nombre, sea un hombre, una mujer agradecida por lo que usted lleva dentro de él. Usted lleva poder, usted lleva unción, usted lleva el reino, porque él murió y resucitó por usted. Gloria a Dios. Amén. Bendito el Señor. Y por último, dice: entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansar. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Y me llamó mucho la atención el que Jesús les dice a ellos: levantaos, levántense. O sea, primero les dijo: sentaos, ahí espérenme quietecitos, y luego les dice: levantaos. Y esas palabras a mí me inquietan, me llaman la atención. Y me puse a buscar en el griego, levantaos, y en el griego se pronuncia egeiro. Es levantarse, fíjate, levantarse del sueño de la enfermedad. Y esto a mí me dio mucha curiosidad, porque yo soy muy quisquillosa así con la escritura. Levantados del sueño de la enfermedad. O sea, cuando nosotros estamos enfermos, dice la escritura que hace 2000 años que Cristo murió por la llaga que le hicieron con la espada. Nuestros dolores y enfermedades fueron ya curados. Okay. Pero luego, cuando seguimos enfermos, que nos sigue doliendo, nos sigue doliendo, nos sigue doliendo, ok, ¿nos hemos curados o nos hemos curados? La pesadez, el sueño de la enfermedad, que es en el griego, no lo digo yo, Y me puse a echarle. Cuando Jesús te dice que ha sido curado por sus llagas, que todo dolor, padecimiento y sufrimiento ya fueron pasados por su llaga, y que por su llaga hemos sido curados. Vienen como vinieron con Pedro y te empiezan a decir: no es cierto, ahí tienes el dolor, no es cierto, te sigue pasando eso, no es cierto, te sigue doliendo, no es cierto. ¿Qué es lo que entra? Duda, incredulidad. Entonces, ¿qué es lo que no nos permite sanar? La incredulidad. No hemos despertado del sueño de la incredulidad. Cristo ya nos sanó. Jesús ya nos sanó. La incredulidad que me sigue doliendo, la sigo escuchando. Dijo Jesús: levanta. Y fíjate todavía lo que sigue significando. Es levantarse del sueño de la enfermedad, levantarse del sueño de la muerte. ¿A dónde nos lleva la enfermedad? ¿A la muerte? ¿Qué no? Oye, muchas veces una depresión, una tristeza, hace que la gente cometa tonterías y se suicide o ¿cierto, sí o no? Entonces dice Jesús: despierten, levantaos, porque yo ya los sané. Yo pagué un precio para que ustedes todos
en el nombre poderoso de Jesús, aquí reprendo este dolor de cabeza y declaro que por la llaga de Cristo he sido sanada. ¿Cuándo hacemos eso? Me duele la cabeza, voy a tomar unas aspirina. Tenemos el poder, actuemos en poder. Tenemos la autoridad, actuemos en autoridad. Cristo murió y resucitó para darnos esa autoridad y ese poder. Actuemos en ese poder. Amén. Amén. Bendito Dios. Dice el versículo. Sigue diciendo, fíjate. Levantaos de la oscuridad, de la incredulidad. Le está diciendo, el levantaos es levántate, abre los ojos, quita las vendas de los ojos de la incredulidad, levántate de la inactividad. Hay gente que está deprimida, que está sentada, que está acostada, que no hace nada, gente improductiva que está totalmente sin hacer nada, porque la depresión, la enfermedad la tienen así, por incredulidad. Y luego, levántate de la ruina. Levántate, dice el Señor, de la ruina. ¿Por qué de la ruina? Él es el dueño del oro y de la plata. Y a nosotros nos ha dado la administración de sus bienes. Nos ha dado la administración de sus bienes. Ahora, ¿cómo he administrado? Dice la Escritura que si Él es buena en lo poco, en lo mucho me pondrá. Pero si yo he sido mala en lo poco, al que tiene poco también a ese se le quitará. ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces, ¿cómo he yo administrado lo poco que el Señor me ha dado, lo poco que yo he tenido? El Señor te está preparando para una condición mejor en las finanzas. Toda esta vida es una vida de preparación. Jesús estuvo preparándose 30 años para su ministerio, 3 años predicando el reino para morir y delegándolo a nosotros. Es una preparación. ¿Cómo administramos lo que Jesús nos da? ¿Cómo administramos los tesoros del reino? ¿Tú crees que si nosotros somos malos administradores, el Señor nos va a estar dando y dando y dando y dando para nosotros malgastarlo? No, las cosas no funcionan así en el reino. Tenemos que ser buenos administradores con lo que el Señor nos da, con todos los recursos que Dios nos da, para que el Señor ponga más recursos en nuestra vida. ¿Se acuerdan de los talentos? De la parábola de los talentos. Eso hizo el Señor. A uno le dio 10, a otro le dio menos, a otro le dio 1. Y al que le dio 10, le entregó otros 10. Al que le dio 4, le entregó otros 4. Al que le dio 1 le entregó. Siervo malo eres, le dijo. ¿Por qué no pudiste producir el talento que tenías? Todo es de preparación y fe en el nombre de Jesús. Vaya conmigo ya por último a Hebreos. Y ya vamos terminando. Hebreos 9. Nueve 11, por favor. ¿Lo tienen? Dice Hebreos 9:11. Pero estando ya presente Cristo, diga conmigo, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes, diga conmigo, de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación
creación. Diga conmigo, no de esta creación. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. ¡Wow! Entregó una vez para siempre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna ¿qué? Redención. Él una sola vez entró al lugar santísimo por nosotros, el lugar del sacerdote, sin machos cabríos, con su sangre, y nos dio eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de becerra rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de ¿qué? De la carne. Eso era, como les dije ahorita, algo momentáneo para la carne. De alguna manera, nuestros antepasados en el antiguo pacto tenían de alguna manera como que justificarse lo que no podían hacer por la ley, porque no podían cumplir toda la ley de Moisés. Entonces ellos sacrificaban machos, sacrificaban toros, que la sangre era olor fragante a Jehová, pero eso era temporal. Tenían que hacerlo año tras año, año tras año. ¿Para qué? Para que su carne, para que su alma estuviera en paz con Dios. Y ahorita nuestra carne, nuestra alma no es en paz con Dios, es nuestro espíritu el que nos permite estar en paz con Dios. Amén. Bendito Dios. Y dice la Escritura en el versículo 14: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿Qué son esas obras muertas? Porque dice aquí las obras muertas. Las obras muertas son las obras que nosotros hacemos, las obras que nosotros pretendemos que por las fuerzas, por nuestras fuerzas, se va a lograr esto, se va a lograr lo otro. Y en nada más apúntelo para que lo lea en su casa, pero en Proverbios 14:12 y Proverbios 16:25 habla de esto, de las obras muertas. Así que nos basamos en nuestro propio trabajo, y todo lo que hagamos por nosotros mismos es muerto si lo que nosotros hacemos no apunta a una adoración para el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Cristo Jesús. Amén. Todo lo que tú hagas, podrás ser muy buen padre de familia, podrás ser muy buena madre, podrás ser muy buen hijo, podrás. Pero si todo eso no está en la dirección correcta a la adoración al Señor, son tus obras muertas. Amén. Así que hoy es un día extraordinario, porque estamos glorificando y bendiciendo el nombre del Señor, porque hoy el Señor resucitó y el Señor nos dio hoy la vida eterna, porque nos hizo resucitar juntamente con Él y estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. El Señor murió para que nosotros podamos recobrar el reino que Adán y Eva perdieron, y nosotros tenemos la autoridad, tenemos delegado el poder para nosotros recuperarlo. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Gloria